Lori y George Chappell, nacidos el 18 de septiembre de 1961 en Pensilvania, eran gemelos unidos, un reto inmediato que llamó la atención tanto de sus padres como de los médicos. Unidos por la cabeza, los gemelos compartían el 30% de su cerebro, lo que complicaba la atención médica, sobre todo porque en la década de 1960, los conocimientos sobre el tratamiento de gemelos unidos eran limitados. Los médicos no estaban seguros de las posibilidades de supervivencia de los gemelos debido a las posibles complicaciones de salud comunes entre los gemelos unidos, sobre todo cuando se comparten órganos vitales. Afortunadamente, Lori y George no compartían órganos esenciales como el corazón o los pulmones, pero su estructura cerebral común planteaba dudas sobre cómo funcionarían sus mentes juntas. Sus padres tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre su cuidado, y los profesionales médicos les sugirieron que ingresaran a Lori y George en un centro especializado. Sin embargo, sus padres optaron por criarlos en el seno de la familia, ofreciéndoles un entorno afectuoso y de apoyo. Esta decisión requirió cuidadosos ajustes, ya que los gemelos no podían ser manipulados ni movidos como otros bebés. Al estar unidos por la cabeza, tuvieron que aprender a funcionar como un equipo desde una edad muy temprana, lo que condicionó todos los aspectos de su infancia. Criar a Lori y George no fue nada fácil, pero sus padres estaban decididos a proporcionarles una vida lo más normal posible. Sin embargo, la sociedad de los años 60 no siempre aceptaba sus diferencias. Los gemelos y su familia eran a menudo objeto de miradas y comentarios hirientes, ya que la gente se esforzaba por entender su condición. Este reto social era una carga adicional a las dificultades médicas a las que se enfrentaban, pero sus padres se esforzaban por protegerlos de la atención negativa. A pesar de estos obstáculos, Lori y George demostraron ser fuertes. Los médicos quedaron asombrados de su evolución, ya que los gemelos no solo sobrevivieron, sino que se desarrollaron como otros bebés de su edad. De pequeños empezaron a mostrar su individualidad, demostrando que, aunque estaban físicamente unidos, eran dos personas distintas con personalidades únicas. Su paso por la primera infancia preparó el terreno para los retos a los que se enfrentarían toda la vida, pero también puso de relieve su fuerza y determinación para vivir plenamente a pesar de su enfermedad. Lori y George Chappell, a pesar de su conexión física, desarrollaron sus propias personalidades, con gustos, aversiones y perspectivas de la vida diferentes. Desafiando las probabilidades, sobrevivieron a los difíciles primeros años, cuando los médicos creían que sus posibilidades eran escasas. A medida que se hicieron más fuertes, aprendieron a vivir juntos, lo que marcó el comienzo de su extraordinario viaje. Cuando Lori y George alcanzaron la edad escolar, se encontraron con nuevos obstáculos. La escuela, un lugar de diversión para la mayoría de los niños, presentaba dificultades únicas para ellos. Tareas tan sencillas como sentarse en un pupitre o jugar al aire libre se volvieron complejas, ya que eran unidos por la cabeza. Tenían que coordinar cada movimiento y actividad, siempre teniendo en cuenta al otro. Mientras otros niños podían moverse independientemente, Lori y George tuvieron que aprender a funcionar como una sola unidad. No obstante, estaban decididos a participar en las actividades normales de la infancia, a pesar de las dificultades. Sus luchas médicas continuaron a medida que crecían, necesitando varias operaciones para mantener su salud. Estas intervenciones solían ser dolorosas y requerían largos periodos de recuperación, lo que les impedía disfrutar plenamente de su infancia. Sin embargo, cada operación les hacía más fuertes, y se negaban a dejar que estas dificultades limitaran su potencial. Los problemas sociales fueron otro gran obstáculo. Lori y George se enfrentaban a menudo a comentarios crueles y miradas de gente que no entendía su enfermedad. Esta atención les resultaba especialmente difícil porque lo único que querían era vivir como los demás niños. Poco a poco, aprendieron a bloquear la negatividad y a centrarse en las actividades y experiencias que les daban alegría.
La ventaja más importante que tenían era el otro. Lori y George no solo eran gemelos unidos, sino también los mejores amigos. Su compañía constante creó un profundo vínculo que les permitía comunicarse sin esfuerzo, a veces sin palabras. Este entendimiento tácito les proporcionaba una conexión única que pocos podían experimentar. A medida que maduraban, Lori y George empezaron a explorar sus propios intereses. Aunque estaban físicamente unidos, seguían siendo dos individuos con sus propios deseos. George, por ejemplo, descubrió su pasión por la música, sobre todo el country, y soñaba con convertirse en una estrella de este género. Su viaje, lleno de retos, puso de relieve su increíble resistencia y su deseo de vivir la vida plenamente, a pesar de las circunstancias de su nacimiento. A medida que Lori y George Chappell crecían, sus identidades individuales empezaron a tomar forma. A George le apasionaba cantar, y su voz era su punto fuerte, que practicaba a menudo. A Lori, por su parte, le gustaba trabajar con las manos, sobre todo arreglando cosas y aprendiendo sobre su entorno. Su familia les animaba a explorar estas aficiones, a pesar de las dificultades que planteaba su conexión física. Ambas gemelas estaban decididas a vivir la vida al máximo y a no dejar que su condición de unidas las frenara. Sin embargo, durante la adolescencia, las cosas empezaron a cambiar. Lo que antes había sido un viaje unido y unificado, dio un giro cuando Lori y George empezaron a descubrir sus identidades separadas. Aunque hasta entonces habían compartido intereses y se habían compenetrado con facilidad, la adolescencia les trajo un mayor conocimiento de sí mismos. Para George, esto significó abrazar su verdadera identidad de género y pasar a vivir como varón. Esta decisión, tomada entre finales de los 70 y principios de los 80, fue valiente, sobre todo porque los gemelos ya estaban bajo el escrutinio público. El cambio supuso un giro importante, ya que los gemelos siempre habían sido percibidos como dos niñas. Sin embargo, Lori apoyó a George en esta transformación, reconociéndola como un paso esencial en su viaje de autodescubrimiento. Además de su identidad de género, George también estaba explorando su pasión por la música. Cantar siempre había sido una salida importante para él, ya que le ofrecía la oportunidad de expresarse más allá de formar parte de una pareja. George se dedicó a la música country y adoptó el nombre artístico de Reba Chappell, que le ayudó a crear una identidad independiente como intérprete. Actuar como gemelo unido planteaba sus propias dificultades, como desenvolverse en el escenario, pero la determinación de George de seguir su sueño nunca flaqueó. Mientras tanto, Lori descubría su propio camino. Mientras George se inclinaba por la música, Lori se centraba en el trabajo manual y disfrutaba arreglando cosas. Encontraba satisfacción en las tareas mecánicas y empezó a trabajar en la lavandería de un hospital. Este trabajo le permitió cultivar su propia identidad, separada de George, y encontrar satisfacción en sus propios intereses. A pesar de estar físicamente unidos, Lori y George encontraron la manera de forjarse vidas individuales y seguir sus pasiones, demostrando que podían perseguir sueños separados sin dejar de estar unidos. Cuando Lori y George Chappell entraron en la edad adulta, en las décadas de 1980 y 1990, sus carreras empezaron a tomar rumbos distintos. George, que actuaba como Reba Chappell, ganó reconocimiento en la escena de la música country. Destacaba su talento como cantante y asombraba al público con su capacidad para actuar a pesar de ser gemela unida. El éxito de George demostró que su condición física no limitaba sus habilidades musicales y se convirtió en una estrella emergente en el mundo de la música country. Lori, por su parte, siguió apoyando la carrera de George mientras mantenía su propio trabajo en la lavandería de un hospital. Desempeñó un papel crucial como facilitadora de George, ayudándole a gestionar los retos logísticos de actuar como gemelo unido. Aunque Lori no era tan conocida como George, su papel fue esencial para que éste pudiera perseguir sus sueños musicales.
Los dos tuvieron que coordinar sus vidas cuidadosamente para equilibrar sus necesidades, pero lo consiguieron. Y Laurie a menudo organizaba su agenda en función de las actuaciones de George. Al hacerse más conocidos, Laurie y George empezaron a aparecer en programas de televisión y documentales. Su historia cautivó a la gente, que quedó fascinada por cómo se desenvolvían en la vida como gemelos unidos con identidades separadas. En los años 90, Laurie y George no solo eran conocidos por ser gemelos unidos, sino también por sus logros individuales y sus trayectorias únicas. La carrera de George en la música country siguió floreciendo y se convirtió en una inspiración para muchos. Su trabajo duro y su talento le permitieron destacar como intérprete, no solo como la mitad de una pareja de siameses, sino como Reba Chappell, una cantante country con identidad propia. La determinación de George demostró al mundo que, independientemente de los retos a los que uno se enfrente, es posible perseguir tus sueños. A principios de la década de 2000, Laurie y George se habían ganado el reconocimiento mundial. Su viaje inspiró a personas de todo el mundo, ya que utilizaron su plataforma para promover la importancia de abrazar la propia identidad, independientemente de los retos de la vida. George siguió disfrutando y triunfando en su carrera musical, mientras Laurie vivía una vida plena, compaginando su trabajo como facilitadora de George con sus propios intereses. Vivir de forma independiente significaba que Laurie y George tenían que encontrar formas de acomodarse a los deseos y ambiciones del otro. Por ejemplo, Laurie siempre acompañaba a George a sus actuaciones, asegurándose de que los focos se centraban en él, mientras que ella prefería mantenerse alejada del ojo público. A pesar de estar físicamente unidos, desarrollaron identidades separadas, y George se identificó como hombre desde su adolescencia. La decisión de George de vivir como un hombre fue un paso importante hacia la independencia, a pesar de las complejidades de ser siameses. Laurie apoyó plenamente su decisión y juntos siguieron construyendo vidas que respetaban sus identidades individuales. Su independencia iba más allá de sus carreras e intereses y se extendía a su vida personal. Aunque estaban físicamente unidos, Laurie y George tenían sus propias relaciones y amistades, incluso románticas. Esto demostraba que su condición de unidos no les impedía llevar una vida personal. A pesar de las dificultades, encontraron formas de gestionar sus relaciones y mantener sus vínculos personales. Otro aspecto de su independencia era la toma de decisiones relacionadas con la salud. Laurie y George a menudo tenían que decidir sobre cirugías, tratamientos médicos y cuidados diarios, comprendiendo que cualquier elección les afectaría a ambos. Por ejemplo, si George necesitaba descansar después de una actuación, Laurie ajustaba sus propias actividades para garantizar su bienestar. Este continuo acto de equilibrio requería una profunda confianza y comunicación, lo que ponía de relieve su interdependencia emocional más allá de su conexión física. Su relación iba más allá de la simple unión. Eran los mejores amigos y se apoyaban mutuamente, ayudándose a superar los retos de la vida. Laurie animaba a George en su carrera musical y George ayudaba a Laurie en su trabajo en la lavandería del hospital. Aceptaban su interdependencia como una fuente de fortaleza y no como una carga. Este vínculo único les permitió afrontar las dificultades médicas y los juicios sociales con entereza. Juntos construyeron una vida llena de amor, risas y experiencias compartidas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por vivir una vida plena, se enfrentaron a importantes retos, sobre todo en lo que respecta a su salud y estilo de vida. Desde su nacimiento, los médicos se mostraron preocupados por su rara afección. Aunque Laurie y George no compartían órganos principales, estar conectados por la cabeza lo complicaba todo. Uno de los problemas más acuciantes era cómo funcionaría el tejido cerebral que compartían. Con el 30% de su masa encefálica conectada, había dudas sobre cómo afectaría esto a su capacidad para pensar de forma independiente y desarrollar personalidades distintas.
Los médicos tenían muchas dudas sobre el desarrollo de Lori y George, ya que cada caso de gemelos unidos es único. Durante sus primeros años, se sometieron a numerosas pruebas médicas para controlar el tejido cerebral que compartían y asegurarse de que no causaba problemas de salud. En la década de 1960, el campo de la medicina aún tenía mucho que aprender sobre los gemelos unidos, y la situación de Lori y George planteaba nuevos retos a sus médicos. El caso de Lori y George planteó retos únicos para todos los implicados, sobre todo a medida que se hacían mayores y empezaban a experimentar más problemas de salud relacionados con su condición de siameses. Uno de los obstáculos más importantes fue la movilidad. Al estar unidos por la cabeza, era difícil moverse como los demás. Tuvieron que aprender a coordinar sus movimientos, lo que requería comunicación y cooperación constantes. Acciones sencillas, como caminar o sentarse, se convertían en tareas complejas porque tenían que tener en cuenta la posición del otro. Esto se complicaba aún más por la espina bífida de George, que le impedía caminar. Como consecuencia, Lori tenía que empujar a George en silla de ruedas, lo que convertía la movilidad en un reto constante. A medida que maduraban y desarrollaban sus propios intereses, Lori y George se enfrentaban a la dificultad de querer llevar vidas separadas sin dejar de estar físicamente conectados. Por ejemplo, a George le apasionaba la música y quería actuar sobre un escenario, pero Lori tenía que acompañarle en cada actuación. A la inversa, Lori se sentía realizada trabajando en el hospital, pero George necesitaba estar cerca mientras ella trabajaba. Su conexión era un recordatorio constante de que tenían que comprometerse y trabajar juntos, incluso cuando sus deseos personales chocaban. Además de los problemas de movilidad, Lori y George se enfrentaron a complicaciones de salud específicas de sus necesidades individuales. Aunque compartían un mismo cuerpo, eran dos personas distintas con problemas de salud diferentes. Uno de los gemelos podía sentirse mal un día y el otro bien, lo que complicaba su capacidad para atender las necesidades sanitarias del otro. Sus médicos controlaban estrechamente a ambos gemelos para asegurarse de que los problemas de salud de uno no afectaran negativamente al otro. Uno de los principales problemas médicos a los que se enfrentaban era la columna vertebral. El hecho de estar unidos por la cabeza provocó un desarrollo anormal de la columna vertebral, lo que supuso una tensión añadida en sus cuellos y espinas dorsales. Con el tiempo, esta tensión les provocó dolores crónicos que a menudo les impedían moverse o incluso levantarse de la cama. A medida que envejecían, el control de este dolor se convirtió en un aspecto importante de su vida cotidiana. En las décadas de 1980 y 1990, cuando Lori y George tenían entre 20 y 30 años, se sometieron a varias intervenciones quirúrgicas para tratar sus problemas médicos, aunque estas operaciones eran esenciales para mejorar su calidad de vida. También entrañaban riesgos, sobre todo porque cualquier intervención en la cabeza es intrínsecamente peligrosa. Dada su condición de siameses, cada operación planteaba posibles complicaciones. Sin embargo, Lori y George afrontaron estos retos médicos con valentía y determinación, comprendiendo que los procedimientos eran necesarios para mantener su salud y bienestar. La experiencia de Lori y George es un poderoso testimonio de resistencia y espíritu humano. Una de las operaciones más importantes a las que se sometieron Lori y George tenía como objetivo aliviar la tensión de sus columnas vertebrales, que se había vuelto cada vez más pesada con el paso de los años. El peso de sus cuerpos, que tiraban de ellos en distintas direcciones, ejercía una presión considerable sobre sus cuellos y espaldas. Aunque la cirugía ayudó a reducir parte de esta presión, no eliminó por completo su dolor crónico. Aprendieron a controlar sus molestias lo mejor que pudieron, empleando diversas estrategias para hacer frente a los retos físicos a los que se enfrentaban a diario. Además del dolor físico, Lori y George se enfrentaban a problemas emocionales y mentales derivados de su condición de unidos.
Vivir a la vista del público les exponía a menudo a la curiosidad y el escrutinio, lo que a veces les hacía sentir que eran vistos como algo extraño y no como individuos. Esta percepción les resultaba difícil de manejar, ya que ellos, como cualquier otra persona, solo querían vivir su vida y encontrar la felicidad. A pesar de las presiones externas, Lori y George se negaron a dejar que las percepciones sociales mermaran su ánimo. Cuando entraron en la cuarentena y la cincuentena, sus problemas médicos se agravaron. El proceso natural de envejecimiento, unido a los problemas a los que se habían enfrentado a lo largo de su vida, empezaron a hacer mella en sus cuerpos. La tensión en sus columnas vertebrales aumentó y su dolor crónico empeoró, lo que les dificultaba realizar las actividades que les gustaban. A George le resultaba cada vez más difícil mantener su carrera de cantante, ya que actuar le exigía mucho físicamente. Del mismo modo, a Lori le costaba cumplir con sus responsabilidades en la lavandería del hospital, lo que aumentaba sus frustraciones. Otro problema acuciante era el mayor riesgo de infecciones. El hecho de ser siameses les obligaba a ser especialmente cuidadosos con su salud. Una sola enfermedad podía poner en peligro a los dos, sobre todo cuando se trataba de infecciones que podían propagarse por el torrente sanguíneo. Debían ser meticulosos con la higiene y tomar todas las precauciones necesarias para no enfermar. Incluso una infección leve podía convertirse en una grave crisis de salud para ellos, lo que requería una vigilancia constante. A medida que envejecían, Lori y George también tenían que dar prioridad a su salud mental y hacer frente a la realidad de la vejez. El envejecimiento plantea dificultades a todo el mundo, pero para Lori y George se vieron agravadas por los retos de su enfermedad. Tuvieron que enfrentarse a la realidad de que sus cuerpos se estaban debilitando, lo que supuso un duro ajuste para ambos. Sin embargo, a principios de la década de 2010, su legado estaba firmemente establecido. Habían demostrado al mundo que el hecho de ser siameses no definía su existencia, sino que su determinación, talento y amor por la vida eran las fuerzas que impulsaban sus identidades. George siguió haciendo música con su nombre artístico, Reba Chappell, y Lori mantuvo su trabajo en la lavandería. A pesar de los continuos problemas de salud, nunca permitieron que estos obstáculos entorpecieran su deseo de vivir una vida plena. Su interdependencia se hizo aún más crítica a medida que envejecían. Al agravarse sus problemas de salud, se apoyaban mutuamente, pero esta dependencia no comprometía su independencia. Seguían encontrando formas de expresar su individualidad, de navegar juntos por la vida sin dejar de apreciar su vínculo. La historia de Lori y George es la del triunfo sobre la adversidad. Se enfrentaron a retos que muchos no podrían imaginar, pero se negaron a que esas dificultades les definieran. Su capacidad para vivir de forma independiente sin dejar de estar profundamente unidos, tanto física como emocionalmente, es extraordinaria. Su viaje sirve de inspiración y demuestra el poder de la resistencia, el amor y el espíritu humano frente a circunstancias extraordinarias. Y sirve como poderoso ejemplo de lo que es posible cuando uno se niega a verse limitado por sus circunstancias. El legado de Lori y George va más allá de sus logros personales. Utilizaron sus experiencias únicas para inspirar a otros, especialmente a los discapacitados. Su historia demostró que todo el mundo merece la oportunidad de vivir la vida al máximo, independientemente de los obstáculos que encuentre. A través de su defensa, ayudaron a cambiar la percepción social de la discapacidad, convirtiéndose en un testimonio de resistencia y determinación. En sus últimos años, Lori y George reflexionaron sobre el importante impacto que habían tenido. Comprendían que su viaje había afectado a muchas vidas y se sentían inmensamente orgullosos de lo que habían logrado juntos. Y lo que es más importante, apreciaban la vida que habían construido, llena de amor, risas y alegría. Encontraron la manera de vivir de forma independiente, siendo al mismo tiempo su mayor apoyo mutuo. Aunque fallecieron en abril de 2024,
Las vidas de Lori y George Chappell siguen siendo un brillante ejemplo de cómo las personas pueden prosperar en las circunstancias menos convencionales. Enseñaron al mundo que la independencia y la interdependencia no son mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir para hacer la vida más rica y significativa. Su historia sigue inspirando a personas de todo el mundo y nos recuerda que, con amor, determinación y resistencia, todo es posible. A medida que avanzaba su viaje, Lori y George mantuvieron su compromiso de vivir la vida a su manera. Afrontaron cada reto con valor y fuerza, sabiendo que siempre podían confiar el uno en el otro. Su interdependencia no les limitaba, sino que les fortalecía. A través de sus vidas, ilustraron el verdadero significado de la independencia y la conexión. Lori y George Chappell han influido significativamente en otros gemelos unidos de todo el mundo. Al compartir su historia, transformaron las percepciones sobre los gemelos unidos, inspirando a muchos a perseguir sus sueños y ser fieles a sí mismos. Demostraron que ser siameses no impide tener intereses y pasiones individuales. Por el contrario, puede fomentar un vínculo más profundo, permitiendo a los hermanos apoyarse mutuamente mientras crecen como individuos. Hasta el día de hoy, Lori y George han trabajado incansablemente para concienciar sobre las discapacidades. Aprovecharon sus experiencias para educar a los demás sobre la importancia del respeto y la aceptación de todos, independientemente de las diferencias. Su historia fomenta la bondad y celebra lo que hace única a cada persona. Con su valentía y su espíritu, Lori y George inspiraron a innumerables gemelos unidos a abrazar sus identidades. Su mensaje es sencillo pero poderoso. Se puede vivir la vida al máximo, incluso cuando se afrontan retos. Su legado perdurará durante generaciones, no solo como gemelos unidos, sino como dos personas que dejaron una huella imborrable en el mundo. Demostraron que no importa lo que la vida te depare, puedes superarlo y crear una vida que merezca la pena. Su historia, aunque desgarradora, es un testimonio del poder del espíritu humano y de la belleza de una vida llena de independencia, interdependencia y amor. ¿Qué opina de la sincera historia de Lori y George Chappell? ¿Crees que se debería haber hecho más para separarlos al nacer? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para conocer más historias inspiradoras. Además, echa un vistazo al siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Te encantará. No te pierdas nuestras próximas videos y mantente al tanto de las últimas noticias e inspiraciones. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.